Buenas amigas y amigos, gracias por estar aquí en su programa Tras la Posverdad. Recuerden darle a la campanita, recuerden darle a los likes, hacer sus comentarios. También tienen toda la potestad de poner los dislikes y cosas por el estilo. Hoy tenemos un programa especial que lo hemos dividido en dos partes. Es mi participación en el programa de mi amiga Mujeres en Dinámica, Niorka Rivera, en el cual estuvimos dilucidando en la primera parte cómo nosotros hemos llegado a la situación de hoy de guerra entre Rusia y Ucrania, las razones y sus posibles consecuencias. Y en la parte 2 estamos en una panorámica muy por arriba de lo que es la división hoy día del mundo en términos de influencia y la participación de China en todo esto. Ahí va la primera parte, disfrútenla. Oscar, ¿cómo se ha llegado a este punto? Bueno. Y entonces hoy queremos, para explicarle a los amigos, lo vamos a hacer un poco más didáctico, mucho más amplio, para que contextualicemos y podamos nosotros sacar nuestras propias conclusiones en este sentido. Okay. Gracias por la invitación. Tú estás pegada. Te están mirando hasta los chinos. ¿Verdad que sí? Y ahora hasta los rusos. Ay, ay, ay. No, para allá es que vamos, para allá es que vamos. Melvin, ¿puedes poner el mapa de Europa? Pues sí, mira, al término de la Segunda Guerra Mundial... Ahí lo tenemos, el mapa. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se dividen en Europa y se crea un concepto de seguridad. Los países que tú ves en azul o gris eran lo que era la Europa occidental, y los países que tú ves como en morado, como rosadito. Como rosadito. Entonces, esa era la situación de Europa hasta 1989, donde había una situación de seguridad que más o menos... Es decir, todos los países que son como rosaditos, rosetán, es la Unión Soviética. No, la Unión Soviética es la parte trasera. Ya. Tú ves a Polonia, tú ves a DDR, que era Alemania Oriental. Tú tienes lo que era la Checoslovaquia, que está más abajo, que era Checoslovaquia, ahora es la República Checa y Eslovaquia. Tú ves a Rumania, Bulgaria, Yugoslavia. Eso es lo que se llamaba el Pacto de Varsovia. Entonces, los que están en azul y gris formaban lo que era la OTAN, se formaron en 1949 para supuestamente impedir que la Unión Soviética siguiera bajando y conquistara Europa. Entonces, respuesta a la creación del Pacto de Varsovia por los países de la Europa Occidental, se crea el Pacto de Varsovia que incluía la Unión Soviética más los otros países que era lo que se llamaba la Europa del Este. Ahora, en 1985 llega un señor a la presidencia, a la dirección de Rusia, llamado Gorbachev. Era Unión Soviética. Que era la Unión Soviética. ¿Puede poner la foto de Gorbachev, por favor? Ahí tenemos el señor. En el 1985, cuando Gorbachev llega al poder, la Unión Soviética se encontraba en una situación económica bastante difícil. Y en términos económicos. Y el sistema ya no estaba funcionando. Y él vino con la idea de la perestroika y la glasnost. ¿Qué significa perestroika? Es reconstruir, y la glasnost es lo más suave. De manera tal que la vida de los soviéticos fuera supuestamente más suave, más llevadera, e incrementar la calidad de vida de los soviéticos. Dentro de las reformas que él hace es la creación de las primeras elecciones democráticas, libres, más o menos, en lo que ha sido el Imperio Ruso. Y en esas elecciones se hacen en el 1988. En el 1908, como presidente de Rusia, porque hicieron elecciones por cada república. Ya. Tú puedes, Melvin, la Unión Soviética y Rusia, el mapa, por favor. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces es el mapa de lo que era la Unión Soviética hasta 1991. Entonces tú tienes lo que es Rusia, todo lo que está en rojo, y las diferentes repúblicas, que eran 15, que formaban la Unión Soviética en conjunto. Entonces era la Unión Soviética. Aparte de los países que era la principal fuerza económica y todo de lo que era el Pacto de Varsovia.
Entonces, en el 1988 hubieron elecciones internas, más o menos, para elegir... En ese mapa entonces ahí, perdón, Oscar, ¿dónde viene quedando Ucrania? Ok, Ucrania, si tú lo miras en la parte de abajo, por ejemplo, si tú ves lo que están como en marrón, entonces tú te vas a ver que están las repúblicas del Pribáltico, Estonia, Lituania y Latvia, luego está Bielorrusia y luego está Ucrania. Entonces, y Rusia es la que está en rojo. En rojo. Donde está el martillo con el icono. Con la hoz, el martillo con la hoz. Entonces tú tienes Kazajstán, que son la república de cosas, y tú tienes Georgia, Armenia, en la parte de abajo cerca del Mar Negro. Entonces, esa era la Unión Soviética. En el 1988 hubieron elecciones en la Unión Soviética y en Rusia gana este personaje. Tú puedes ponerlo ahí, la foto de Boris. Ese es la persona. Ese es el susodicho Boris. Ese es el susodicho Boris Yeltsin. Famoso por dos cosas básicas. Por beber mucho romo y estar siempre borracho. Entonces, siendo Rusia tú que viviste en ese tiempo en la Unión Soviética, ¿verdad? Ciertamente se necesitaba esas dos... lo de la perestroika y el Galnov de Gorbachev. Sí, es indudable que se necesitaba, pero había que remozar la economía. El concepto de la perestroika había que remozar la economía, pero con Boris Yeltsin llega al poder una figura, ¿cómo yo te puedo decir? Tétrica. Que puso sus intereses personales por encima del interés del país y de la nación. Ese personaje le ha costado a todo lo que es Unión Soviética no menos de 40 a 50 millones de personas. Solamente a Rusia le ha costado más de 15 millones de personas y todas las problemáticas que existe hoy. Porque él, a pesar de que cuando él gana las elecciones en 1988 se hace un referendo en Rusia, en la Unión Soviética, pidiéndole a la gente que si ellos querían la disolución de la Unión Soviética, y más del 65%, incluyendo en Ucrania, dijeron que no. De las 15 repúblicas que presentamos anteriormente, solamente en una él sí ganó, que fue una de las repúblicas del Pribáltico, creo que fue Estonia. Entonces, que estaba de acuerdo con que se desmembrara la Unión Soviética. Porque la Constitución de la Unión Soviética permitía a una república salirse de la cosa. En el 1991... Es decir, eran unos comunistas muy liberales. Las leyes de la Unión Soviética eran muy liberales. Sí, es decir, porque eres parte del cónclave y te permito, cuando tú decidas salir, es decir, eso... Entonces, pero a pesar de que... No hablaba mal de la Unión Soviética. A pesar de que en el 1988 la Unión Soviética había votado el pueblo para mantener la unión, en el 1991 ese personaje, Boris Yeltsin, decide que él tenía que ser la principal figura. Y que es la famosa frase de él que dice, para quitar a Mikhail Gorbachev, hay que destruir la Unión Soviética. Y él decide destruir la Unión Soviética. Entonces Gorbachev desaparece simplemente porque se quedan sin país porque no hay Unión Soviética. Entonces, la disolución de la Unión Soviética se debe más a Boris Yeltsin que a Mikhail Gorbachev. Bueno, porque lo de Mikhail Gorbachev era realmente como un refrescamiento del sistema de la Unión Soviética. El problema de Gorbachev es que Gorbachev comenzó unas reformas para las cuales el país todavía no estaba preparado. Y segundo, era un país que había sido con una multiplicidad. Hay que recordar que la Unión Soviética está formada no solamente por las 15 repúblicas, dentro de cada república hay una multiplicidad que es lo que de etnias y diferentes grupos, que es lo que estamos viendo hoy en Ucrania, donde había minorías rusas en cada república, pero había otros tipos de minorías, porque en la Unión Soviética se hablaba más de 100 lenguas y dialectos. O sea que era una unión de muchísimas naciones diferentes. Al debilitarse el gobierno central bajo Gorbachev por su porque Gorbachev se llenó ¿qué es lo que le pasó a Zelensky?
O sea, en el instante en que los Estados Unidos comienzan a lamberte a ti y así como de ego. Se le sube el ego. Se le subió el ego. Y para él era más importante mantener esa imagen del gran liberador que le creó la prensa internacional, especialmente en los Estados Unidos, donde quiera que la ve, que él llegaba a multitud de personas. Garvey. Ya, él se lo creyó. Entonces se lo creyó y él comenzó a hacer las reformas para las cuales la Unión Soviética no estaba lista y conllevó a la disolución al comienzo de la elección de la misma. Lo que Yeltsin hace es acelerar un proceso que ya había comenzado porque se había perdido el control del gobierno central. Cuando andan los levantamientos separatistas, por ejemplo, en el Pribático o en Georgia, en vez de Gorbachev hacer lo que hicieron los chinos, y determinar, no, aquí no va a haber separación, a pesar de que en 1988 el propio George Bush, el papá, había ido a Rusia, a la Unión Soviética, y había hablado en el Parlamento ucraniano, porque cada república tenía su propio parlamento, presidente y todo eso, y había dicho que los Estados Unidos no iba a apoyar ningún movimiento separatista. Yeah. Se lo dice George Bush a los ucranianos. Entonces, a pesar de todo eso, él fue un presidente muy débil, fue incapaz de mantener el país junto, y cuando Yeltsin llega al poder, realmente ya se estaba comenzando a desmoronar la Unión Soviética. Ese es el preámbulo para lo que tenemos hoy día. Exacto. Entonces, con la caída de la Unión Soviética se rompe el acuerdo de seguridad para Europa que se había logrado desde el 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989, cuando desaparece la Unión Soviética. Hasta 1991, bueno, hasta 1989. ¿Por qué 1989 es importante? Melvin, ¿tú puedes poner el mapa de Alemania? Ok. Ahí lo tenemos. Hasta 1989 esa era la situación de Alemania. Alemania estaba dividida en Alemania Oriental y en Alemania Occidental. Estando todavía Gorbachev en el poder, se acerca tanto el primer ministro de Alemania como diferentes figuras para permitir la unificación de Alemania. Hay que recordar que Alemania había invadido a Rusia 2 veces en el siglo pasado, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. O sea que para la Unión Soviética permitir que Alemania se unificara era muy difícil, porque esa era la garantía de que el acuerdo de seguridad que se había logrado con motivo de la Segunda Guerra, a final de la Segunda Guerra Mundial, donde habían 2 bloques completamente que se balanceaban en términos, iba a desaparecer. Entonces, la promesa que se le hace a Gorbachev era que si él permitía que la Alemania se unificara bajo la cúpula de la OTAN, entonces, que era el miedo para Rusia era, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con Alemania? Se va a rearmar, a fortalecer. Se va a fortalecer, eso significa que se va a rearmar y todo eso. Entonces los Estados Unidos, básicamente Baker, que era el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en la administración de George Bush el padre, le dice lo siguiente: mira, permite que Alemania se reunifique, y nosotros vamos a controlar a Alemania bajo la sombrilla de la OTAN. Pero yo te prometo que la OTAN no se va a mover ni una pulgada hacia tu territorio. ¿Tú puedes poner el mapa de Europa de nuevo? Ajá. Entonces, eso significaba... Ahí lo tenemos. Entonces significaba, tú ves donde dice DDR. Ajá. Eso era Alemania Oriental, que está como en rosadito, qué sé yo, tú ves, que está entre BRD, que era la Alemania occidental. Parece que esto es un mapa alemán. Y lo que dice Polska, eso es Polonia. Ok. Todo eso que está eran parte del Pacto de Varsovia. La idea era que la OTAN no se iba a mover ni siquiera a la Alemania del Este, que es la que dice DDR. Ajá. Entonces, mira dónde está Moscú. Allá arriba, Soviet Union, en el punto rojo. En el punto rojo donde está Moscú. O sea, todos esos países eran lo que se llamaba la zona de separación entre la Unión Soviética y las tropas de la OTAN. Ese es el mapa exacto, míralo ahí. DDR,
Gracias, Melvin. Ahí, entonces, muy buena asistencia. Ok, ahí. Entonces tú ves lo que dice BRD, esa era la Alemania. Entonces, lo que tuve DDR, esa era la Alemania Occidental, y la otra que tuve DDR, esa era la Alemania Oriental. Ok. Berlín estaba en el centro, pero Berlín estaba dividido por un... Exacto, por el muro. Y en esa ciudad, aunque estaba en el centro de la Alemania Oriental, pero estaba dividido en dos pedazos. Una parte de la ciudad pertenecía a la Alemania Occidental y otra parte pertenecía a la Alemania Oriental. Oye, qué bueno eran esos días cuando yo paseaba por Europa. Wow. Yo me imagino. Libre e indocumentado. Ok. me imagino. Entonces, ¿qué sucede? La promesa que se le da a Gorbachev después de la caída de la Unión Soviética se mantuvo hasta 1997. En el 1997, los Estados Unidos comienzan a expandirse hacia el territorio ruso. Hasta este territorio ruso. Entonces, o mejor dicho, a repúblicas que están cerca de Rusia. No en el territorio ruso, hay que ser claro. Exacto. Entonces, la expansión de la OTAN es que va integrando a países que significaban esa zona de seguridad que le permitía a Rusia decir, ok, las tropas de la OTAN están a tantos kilómetros de mí, porque entre nosotros y la OTAN está la Alemania del Este y Polonia. Entonces, inclusive dentro de las cartas y los emails y los telegramas que se mandaron los diferentes presidentes y líderes europeos y los Estados Unidos, que la Universidad de Washington hizo un estudio increíble, se demostraron varias cosas. Que no solamente la administración de Bush hizo la promesa, sino que también lo hizo el primer ministro de Alemania, el ministro de Alemania, Margaret Thatcher, Mitterrand y toda esa gente habían prometido, o sea, la idea de que... Es decir, en buen término, Oscar, ¿podemos asumir que Occidente miente abiertamente? Bueno, siempre ha mentido. Bueno, pero por lo menos antes ponían pañitos tibios, ahora es abiertamente, ¿no? Este es el caso particularmente de los Estados Unidos con los aborígenes de acá. Se firmaron 200 acuerdos. Ya. De cosas y los Estados Unidos no cumplió ninguno de los 200. Entonces, para que vayamos a una pausa y volvamos entonces ya con lo que es el cuadro que tenemos el día de hoy. ¿Qué pasa que en este momento Rusia decide invadir a Ucrania? Bueno. ¿Qué hace la OTAN y qué hace Occidente que da pie a todo eso? Bueno, hasta el 2007 Rusia no tenía la capacidad de enfrentarse porque con la disolución de la Unión Soviética y las políticas aplicadas por Yeltsin destruyeron el 70% de la economía. O sea, y Rusia llegó a ser la 70ª economía del mundo, un poquito cerca de Libia. Fue una destrucción total, la destrucción de la economía soviética y por tanto la de Rusia y todos los países, fue mayor que la que hicieron los alemanes durante la invasión de 1945. En el 1942, cuando los alemanes entran a Rusia, en 1941 los alemanes entran a Rusia, y entre esa época destruyen el 30% de la economía. Las reformas de Yeltsin destruyen el 70% de la economía. Entonces, cuando la OTAN, impulsada por los Estados Unidos, a pesar de la protesta de Francia y Alemania, comienza a expandirse hacia la frontera con Rusia. Rusia no estaba en capacidad cuando vino la primera ola en 1997, ni cuando vino la segunda ola en el 2004, que ya incluye inclusive países que eran miembros de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética existía. Entonces, no es hasta el 2007 cuando Rusia ya tiene más o menos un poco de poder y que dicen aquel famoso discurso de Putin en la conferencia de seguridad en Múnich, que él dice que nosotros no podemos aceptar la situación que está ahora. Estamos en el 2007. Luego, el 2014, en el 2007 los Estados Unidos le promete a dos repúblicas que son a Ucrania y a Georgia, que ellos iban a ser miembros de la OTAN, a pesar de que abiertamente en esa cosa hubo una revuelta de Francia y Alemania diciendo que eso iba a causar. Y estaba en los acuerdos previos. Exacto, estaba en los previos acuerdos. Se aunque los Soviética. acuerdos nunca se firmaron, nunca hubo un acuerdo escrito
que una de las idioteces que se le ha preguntado a Gorbachev, que por qué no pudo eso por escrito, es porque la respuesta de Gorbachev es: yo creía que ellos eran caballeros. Creyó mal Gorbachev. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Pero se han firmado una serie de tratados. Hay un famoso artículo escrito recientemente por Bill Clinton, que fue el que comenzó la expansión, tratando de decir que bueno, tratando de justificar, porque todas las voces TV del mundo dicen: tú eres el culpable de lo que está pasando ahora. Ya, a Gorbachev. No, a Clinton. Y a Clinton. A Clinton, porque Clinton era el presidente de los Estados Unidos cuando comienza la expansión de la OTAN. Ya, ok, correcto. Entonces ya para el 2004, para el 2007, ya Rusia está un poco más fortalecido, y cuando los Estados Unidos mantiene abierta la proposición para que Ucrania y Georgia sean parte de la OTAN. En el 2008, lo mismo que pasó ahora, el presidente de Georgia, Saakashvili, bajo la impresión de que si él hacía lo que él quería, los Estados Unidos lo iba a apoyar, él ataca parte de un territorio que está en disputa dentro, y la Unión Soviética, Rusia, Putin entra, lo tumban a él, y esa operación duró días. Es decir, en buen término, y lo que debemos aprender los amigos y las amigas, es que este conflicto no es de ahora, viene de larga data, y que lamentablemente estamos solo viendo una sola campana, y ahí es que estamos entonces haciendo la valoración de esta fricción que se está dando. Mira, y que nos está afectando a todos. La propaganda que se... Bueno, hay varios factores que uno tiene que preguntarse. Biden ha tratado de dibujar esto como una especie de lucha entre el bien y el mal. Entre países. El malo es Putin. El malo es Putin, y los buenos somos nosotros y los ucranianos. Que por otra parte son gobiernos autocráticos en contra de gobiernos democráticos. Gobiernos que quieren ser parte del mundo liberal, gobiernos que no quieren ser parte del mundo liberal. Gracias, amigos, por haber observado la primera parte. No se olviden de ver la segunda parte, que la pondremos más tarde, más después. Recuerden suscribirse a nuestra plataforma. Agreguen sus comentarios, denle a la campanita, pónganle like y dislike, y por favor recuerden que es una plataforma abierta para todo tipo de opiniones. Espero que hayan disfrutado de esta primera entrega sobre la problemática chino, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y su manifestación, y básicamente cómo nosotros llegamos acá. Gracias por su atención y será hasta la próxima.